Hola, mi nombre es Carlos Uriel Pérez Nava, estudio la carrera de Ingeniería en Tecnotrónica en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala y en este video, por parte de la materia de Mecánica de Ingeniería, vamos a hablar del siguiente tema. Ok, en este video vamos a hablar de conceptos de mecánica como lo que es mecanismo, mecanismo plano, mecanismo esférico, máquina, máquina simple, máquina compuesta, entre otros tipos de conceptos. Bien, para empezar vamos a definir lo que es una máquina. Una máquina es un dispositivo que se encarga de alterar, dirigir o modificar la fuerza que tiene de entrada para lograr un objetivo específico. También existen lo que son máquinas simples, las cuales únicamente se encargan de modificar lo que es la dirección o la magnitud de una fuerza que tienen de entrada o una fuerza que se les ejerce. Después tenemos lo que es una máquina compuesta. Una máquina compuesta no es más que la unión de dos o más máquinas simples unidas en serie, de tal manera que puedan modificar ya sea magnitud y fuerza de entrada y puedan realizar un objetivo específico. Ahora tenemos el concepto de mecanismo, el cual nos dice que es una parte, un mecanismo dentro de una máquina que se encarga de transmitir movimiento y fuerza de entrada. Ahora, los mecanismos se dividen en lo que es mecanismo plano, mecanismo esférico y mecanismo espacial. El mecanismo plano es aquel cuyo grado de libertad únicamente o movimiento se define como un único en un único plano. Imaginemos que tengo un mecanismo, una máquina, algo aquí que genera un movimiento, pero este movimiento es circular. Entonces, si tratamos de ver ese movimiento desde un plano lateral, podremos ver que el movimiento que se está realizando únicamente es hacia un lado, o sea, solo se mueve de este lado del plano, ya que si ponemos un plano frontal o lo que es un plano superior, vemos que no hay movimiento. Es decir, que un mecanismo plano es aquel cuyo movimiento únicamente está en un plano, solamente se mueve en una dirección, no se puede mover en dos o en tres. A diferencia de un mecanismo plano, un mecanismo esférico puede contar con lo que son dos planos, se puede mover en dos direcciones, en lo que podría ser vertical y horizontal o arriba y abajo. Tiene la cuestión con el mecanismo esférico es que se puede mover de dos diferentes maneras. Como ejemplo de un mecanismo esférico puede ser la articulación universal de Hooke, la cual al poderse mover pues en lo que son dos maneras distintas, podemos observar que está afectando lo que serían dos planos si tratamos de ver esa articulación de forma frontal y superior. Podemos observar que su movimiento pues implica poder que se está moviendo en estos dos planos. Por último tenemos el mecanismo espacial. Este pues ya no cuenta con ninguna restricción al momento de mover lo que es alguna parte de su articulación, de su eslabón, de su junta. No cuenta con ninguna restricción. Es decir que este tipo de mecanismo se puede mover libremente en cualquier tipo de dirección, ya sea de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y no cuenta con ningún tipo de restricción. Este mecanismo pues se mueve libremente. Para poder saber si un mecanismo es plano, es esférico o es espacial, existe algo que se llaman grados de libertad. Los grados de libertad nos definen el número de parámetros que necesitamos tomar en cuenta para saber lo que es el movimiento o la precisión de un cuerpo. En este caso los grados de libertad están denominados por tres ejes, el cual es X, Y y Z. Es decir que si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, una biela manivela corredera, esta se va a mover en un grado de libertad, ya que únicamente pues se mueve de manera horizontal, es decir, en un solo eje. Bueno, ahora tenemos lo que son los tipos de pares cinemáticos, y este se divide en cuatro, lo que son pares superiores, pares inferiores, par rotacional y par prismático. Bien, para lo que es el par cinemático inferior, este cuenta con lo que es un contacto con la superficie. Esto quiere decir que pues nuestro eslabón, nuestro par cinemático va a tener contacto con otra superficie. Un claro ejemplo de este tipo de par es un pistón, el cual pues el émbolo tiene un contacto con lo que es las paredes del pistón. Después tenemos el par superior. Este nos dice que el contacto con otros eslabones es lineal.
por lo que un claro ejemplo de este tipo de par superior sería una máquina de engranajes, un reloj, dos engranajes moviéndose, pues estos cuentan con dos eslabones que se colocan y se tienen contacto entre ellos de manera lineal. Ahora tenemos el par rotacional. El par rotacional cuenta únicamente con un grado de libertad, es decir, que solamente se puede mover en una dirección. Esto puede verse ya sea en lo que es un pistón, una biela manivela corredera, entre otros tipos de pares cinemáticos. Y por último tenemos un par prismático. El par prismático nos dice que el movimiento es relativo entre el eslabón y las juntas. Para terminar tenemos lo que son los tipos de cadenas cinemáticas. Tenemos dos, las cuales son cadenas cinemáticas abiertas y cadenas cinemáticas cerradas. Las abiertas cuentan con la parte final de la cadena libre, es decir que esta se puede mover en cualquier dirección. Normalmente una cadena cinemática abierta se representa, o yo lo puedo observar mucho mejor en el que es un brazo robótico, ya que la parte final de lo que es este mecanismo tiene una parte libre que se mueve en cualquier dirección para cumplir una cierta tarea. Mientras que al contrario de la cadena cinemática cerrada, esta pues la última parte de la cadena tiene que estar conectada a la parte de inicio, de manera que esta esté cerrada. En el siguiente dibujo podemos observar lo que es una biela manivela corredera. Vamos a tener que realizar un análisis para definir los grados de libertad que cuenta esta biela manivela corredera. Ok, en esta imagen podemos ver que la manivela se mueve de manera circular. Lo que es la biela continúa con ese movimiento y la corredera, o lo que es el pistón, la última parte, sigue siendo ese movimiento, de tal manera que si lo observamos únicamente cuenta con un grado de libertad, ya que pues el movimiento circular que genera la biela se transfiere al mismo tipo de movimiento, únicamente que ahora en lugar de ser movimiento circular ahora es movimiento lineal, pero sigue siendo sobre el mismo eje, sobre pues un único plano. Nada más podemos ver el cambio de posición y de movimiento a través de un único plano, y como tal podría definirse como un mecanismo plano. Bueno, y esto sería todo, muchas gracias.